Hay historias que uno escucha una vez y aunque pasen los años no se van. No porque sean misteriosas, no porque falten respuestas, sino porque revelan algo mucho más incómodo. Hasta dónde puede llegar la traición cuando el poder, el miedo y el silencio pesan más que la vida de un adolescente. Este es el caso de Emily Peguero. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme durante este nuevo episodio. Espero que estén pasando una linda Navidad. No sé cuándo este episodio vaya a salir, puede que sea antes, puede que sea después. Y si pasa después, feliz Navidad a todos. El caso de hoy ocurrió en la República Dominicana en el año 2017. Pero para entender lo que pasó, no se puede empezar en el día del crimen, hay que empezar mucho antes, cuando todavía no había titulares, ni protestas, ni policías. Cuando lo único que había era confianza entre dos familias que se conocían desde hacía años. Emily del Carmen Peguero Polanco nació el 12 de julio de 2001 en el distrito municipal de Cenoví, provincia de Duarte, una zona cerca de San Francisco de Macorís. Cenoví no es un lugar grande, es de esos pueblos donde la gente se conoce, se saluda, se observa, donde las casas no están aisladas una de otra, sino conectadas por historias compartidas. Emily creció allí con sus padres, Gerardo Peguero y Adalgisa Polanco, y con dos hermanos mayores. Ella era la menor. Y eso importa porque cuando una niña es la menor de la familia, muchas veces se le cuida distinto, se le protege más, se le ve como la nena, la bebé de la casa. Y según su familia, Emily era una adolescente alegre, sociable, le gustaba el deporte, especialmente el baloncesto, y disfrutaba bailar mangulina, un ritmo tradicional dominicano lleno de color y energía. Le gustaba arreglarse, maquillarse, vestirse bonito, nada fuera de lo común para una adolescente, nada que hiciera pensar que su vida estaba en peligro. Emily tenía un sueño claro. Quería ser abogada y quería defender a mujeres en situaciones difíciles. Y aquí uno no puede evitar pensarlo. Pero entonces, ¿quién iba a imaginar que ella terminaría siendo la que necesitaría protección? La familia Peguero Polanco llevaba una vida sencilla, nada de lujos, pero estable. Un hogar humilde donde no sobraba nada, pero tampoco faltaba amor. Y justo frente a su casa vivía otra familia, la familia Martínez. Y desde hacía años ambas familias compartían el mismo barrio, se veían a diario, se saludaban, se conocían. No eran extraños, no eran desconocidos, eran vecinos de toda la vida. En esa casa vivía Marlon Martínez, nacido en 1998, y su madre Marlene Martínez, una mujer con una posición social y económica muy distinta a la de la familia de Emily. Marlene había sido diputada y para el momento de los hechos trabajaba como subdirectora de la oficina de pasaportes. Tenía conexiones, tenía poder y tenía influencia. Aquí hay algo importante que muchas veces se pasa por alto. El barrio no estaba dividido por clases sociales, no era un residencial cerrado ni un sector exclusivo. Pero la diferencia existía y se sentía. Mientras la familia de Emily vivía con lo justo, la familia Martínez tenía propiedades, vehículo, una finca y un apartamento en un complejo residencial de alto nivel. Y aunque esto nunca se dijo en voz alta, esa diferencia pesaba. Aún así, las familias se trataban, compartían espacios, había confianza, tanta que en algún momento Adalgisa, la madre de Emily, llegó a cuidar a los hijos de Marlene. Los niños crecieron juntos, jugaban juntos, se conocían desde pequeños. Y aquí es donde empieza la incomodidad, porque Marlon no era un desconocido que apareció de la nada, era un joven que creció frente a la casa de Emily. Un joven que la vio pasar de niña a adolescente. Un joven al que los adultos del entorno conocían perfectamente. Con el tiempo, esa cercanía se transformó
en una relación sentimental cuando Emily tenía 15 años y comenzó una relación con Marlon que ya tenía 18 en ese tiempo. Y aquí uno se detiene porque claro, pero entonces ¿quién permitió eso? En la República Dominicana la edad de consentimiento es de 18 años. Emily era menor, Marlon ya era mayor de edad. La familia de Emily no estaba cómoda con esa relación, especialmente el papá Gerardo. No confiaba ni en la diferencia de edad ni en el entorno familiar de Marlon. Pero aún así, la relación continuó. Y esto es importantísimo decirlo sin rodeos. Cuando los adultos permiten, normalizan o minimizan relaciones desiguales, están fallando, aunque no lo vean así en el momento. Mientras tanto, Emily seguía siendo una adolescente, iba a la escuela, vivía en su casa, seguía bajo la protección de sus padres. Hasta que en 2017 todo cambió. A los 16 años, Emily quedó embarazada y decidió ocultarlo durante meses. No se lo dijo a su padre de inmediato, solo su madre y su hermana lo sabían. Y aquí no estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de miedo, miedo a decepcionar, miedo al juicio, miedo a no saber qué iba a pasar. Pero entonces uno se pregunta qué tan segura se sentía esa niña fuera de su casa para haber callado algo así. Para el momento en que su padre se enteró, Emily ya tenía 5 meses de embarazo, 5 meses, y apenas 9 días después desaparecería. Según la familia, Gerardo era un padre presente pero estricto, no violento, no abusivo, estricto en el sentido clásico, protector, era cuidadoso, con expectativas claras sobre su hija menor. Y esto importa decirlo porque ayuda a entender por qué Emily ocultó su embarazo, no porque no confiara en su papá, sino precisamente porque le importaba lo que él pensara y a quién no. Yo hasta siendo una adulta, en el momento en que quedé embarazada, tenía un terror, un pánico de decirle a mi papá. Emily sabía que su padre no iba a tomar bien la noticia, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo por ella, miedo por su futuro, miedo por la relación con un joven mayor. Por eso se lo dijo primero a su mamá. Por eso cargó ese silencio durante meses. Cuando finalmente Gerardo se entera del embarazo, lejos de reaccionar con violencia ni rechazo, decide asumir la realidad. Habla con Marlon, le exige responsabilidad y deja claro que su prioridad es su hija y el bebé. Pero aquí está lo más duro de todo esto. Emily no huyó de su casa, no estaba escapando de su padre, no se fue de la casa por rebeldía. Al contrario, ella se quedó viviendo en la casa con sus padres, no rompe ningún lazo con ellos. Y eso dice mucho. Dice que aunque tenía miedo, su casa con sus padres seguía siendo su lugar seguro y que el peligro no estaba dentro de su familia, sino afuera, en personas en las que ella confió. Pero antes de llegar ahí, hay algo que no se puede ignorar: la reacción de la familia Martínez al embarazo. Marlon había dicho que asumiría la responsabilidad, que cuidaría de Emily y del bebé. Eso fue lo que expresó frente al padre de ella. Pero su madre Marlene nunca aceptó ese embarazo. Según múltiples testimonios, le preocupaba la imagen, la reputación, el estatus social. Y aquí es donde la traición empieza a tomar forma, porque no estamos hablando de un error adolescente sin apoyo adulto. Estamos hablando de adultos que intervinieron, que presionaron, que manipularon y que cuando todo se salió de control, no protegieron a la menor, no buscaron ayuda, no dijeron la verdad, prefirieron encubrir. El miércoles 23 de agosto de 2017 amaneció como cualquier otro día en Cenoví, provincia de Duarte. No había sirenas, no había alarmas, no había señales de que ese día iba a marcar para siempre a una familia y a un país entero. Esa mañana, Emily Peguero, de 16 años, estaba en su casa con sus 5 meses de embarazo y como cualquier adolescente, seguía intentando mantener una rutina normal. Ella iba a la escuela, tenía responsabilidades y tenía que seguir horarios. Alrededor de las 8:30 de la mañana, Marlon Martínez, su novio, de 19 años, llegó a buscarla en su vehículo. La explicación era sencilla, al menos en apariencia. Iban a ir a una clínica médica a buscar unos resultados relacionados con el embarazo. Nada extraordinario, nada que levantara sospechas inmediatas. Adalgisa, la madre de Emily,
la vio salir, la acompañó hasta la puerta, la vio caminar hacia el frente, cruzar la calle y subir al vehículo de Marlon. Y aquí hay algo que duele cuando uno lo piensa después. Esa fue la última vez que una madre vio a su hija con vida. Emily le dijo que regresaría en unas horas, tenía que volver porque ella tenía que ir a la escuela. Emily nunca mencionó que se iba a encontrar con nadie, que iba a hacer algún mandado, que él iba a cambiar de planes, nada. Pero entonces las horas pasaron y Emily no regresó a su casa. Al principio la familia no entró en pánico porque cuando un adolescente sale con su pareja, uno asume retrasos, que si salen a comer, que si salen a dar una vuelta, lo que sea. Pero Emily tenía algo muy claro con su familia. Si ella se iba a tardar, ella les avisaba, siempre. Pasó la mañana, llegó el mediodía y nadie sabía nada de ella. Fue entonces cuando ocurrió algo que con el tiempo se volvió una pieza clave. Cerca de las 11:23 de la mañana, la hermana de Emily recibió un mensaje de texto desde el teléfono de Emily. Este mensaje decía que Marlon la había dejado en lo que en la República Dominicana llaman una bomba, una estación de combustible, una gasolinería, y que ella se iba a ir con un tío a hacer unos mandados. Y aquí algo no cuadró. Porque primero, Emily no solía escribir mensajes largos. Ella se comunicaba casi siempre por notas de voz. Segundo, la forma de escribir no sonaba como ella. Tercero, y esta es clave, ¿qué tío? ¿Por qué nadie sabía de ese encuentro? ¿Por qué ningún familiar había sido notificado antes? Adalgisa lo supo de inmediato. Algo estaba mal, algo no le cuadraba. Ese instinto maternal llegó a sus entrañas y le avisó que algo estaba mal con su bebé. Ella no fue a la policía, no fue a donde un investigador, ella fue madre. La hermana de Emily cruzó la calle y fue directamente a la casa de Marlon. Él salió y entonces dio su versión. Y él les dijo que ellos iban de camino a la clínica. Emily se dio cuenta de que los resultados no estarían listos hasta otro día y decidieron regresar. Y en el camino Emily le pidió que la dejara en una bomba porque un tío pasaría a buscarla. Marlon aseguró que la dejó allí, que le dio 200 pesos dominicanos por si acaso necesitaba alguna cosa. Y según él, vio llegar un vehículo, asumió que era el familiar y Emily se fue. Pero entonces, si eso fuera cierto, ¿por qué nadie vio a Emily? Adalgisa no discutió, no gritó, hizo lo que haría cualquier madre que siente que algo no encaja. Ella fue personalmente a la estación de combustible, a la gasolinería, y pidió ver las cámaras de seguridad. Y ahí se confirmó lo que su intuición ya le estaba diciendo. Emily no aparecía en ningún video, ni caminando, ni esperando, ni subiendo a ningún carro. Ni ella ni el carro de Marlon aparecieron en algún video. Y ese fue el momento exacto en que la familia entendió que no estaban buscando a una adolescente distraída, sino a una menor desaparecida. Ese mismo día, 23 de agosto de 2017, Adalgisa Polanco reportó oficialmente a su hija como desaparecida. Y desde ese momento todo cambió. La noticia comenzó a circular, los vecinos se movilizaron, se repartieron volantes, la comunidad de Cenoví se activó y algo más empezó a pasar. La familia de Emily no pensó en un extraño, pensó en Marlon y en su madre, porque claro, cuando la última persona que vio a una menor embarazada es su pareja adulta, las preguntas no tardan en llegar. Y mientras la familia buscaba desesperadamente a Emily, del otro lado ocurría algo que levantó aún más sospechas. Ese mismo día, sin ser acusados como sospechosos, sin ser nombrados oficialmente, sin nadie haber apuntado directamente el dedo, la familia Martínez contrató a un abogado. No al día siguiente, no después del hallazgo, sino ese mismo día. Porque ¿quién contrata a un abogado cuando supuestamente su nuera adolescente solo está desaparecida? Y esto hizo crecer las sospechas. Y la familia de Emily empezó a decirlo públicamente. Ellos creían que no querían que Emily tuviera ese bebé, refiriéndose a la familia de Marlon. Días después, saldría a la luz algo aún más perturbador. Mensajes previos del 19 de agosto de 2017, donde Marlene Martínez le hablaba a Emily sobre una terminación del embarazo.
Mensajes donde se mencionaba que todo estaría protegido, que el presidente ayudaría, que el procedimiento sería en su casa. Mensajes que para muchos mostraban presión directa sobre una menor. Mientras tanto, la versión pública seguía siendo otra. El 24 de agosto de 2017, Marlon y su madre Marlene Martínez convocaron a una rueda de prensa desde la sala de su casa, sin la familia de Emily. Marlon habló o leyó, pero evitó mirar a la cámara, pidió que Emily volviera. Obviamente sabemos que estaba mintiendo, estaba hablando desde la hipocresía porque sabemos el final trágico de este caso. Veamos la rueda de prensa. Salimos de su casa temprano por la mañana a buscar unos resultados, el cual ella se hizo análisis el día anterior. Cuando ella se monta y nos vamos, estamos llegando a San Francisco. Yo no sé cuál clínica ella fue. Y cuando estamos en San Francisco le pregunto, ¿dónde fue? Y ella me reitera que se olvidó y que es el viernes el cual dan los resultados que había que ir. Bueno, lo que yo hice, nos paramos un rato y comenzamos a conversar de lo que está pasando. Cuando nos devolvemos a, a Cenoví, donde ella vive, yo voy. Y cuando estamos llegando al cruce, ella me pide que la deje antes de ir al cruce. Porque ella tiene que hacer algún tipo de inteligencia con un tío. Bueno, yo me paro y le digo, dile a alguno de tus familiares que yo te voy a dejar ahí porque no te puedo dejar sin saber que yo te dejé ahí sin que tu familia sepa que yo lo hice. Ella le texteó a su hermana y se lo dijo que ya la había dejado. Antes de dejarla, le di dinero por si necesita cualquier tipo de necesidad. Cogió su dinero, se fue. Se montó en un vehículo, un CG 150 blanco. Se montó y salieron. Cuando vi que salieron, yo inocentemente cogí mi vehículo y regresé a mi casa en Cenoví donde vive mi papá. Ha sido complicada antes. Antes ha sido medio tuberculosa, algunos problemas de pareja comunes. La Z, ahí que venía en el caso. Nosotros aceptamos el embarazo. Nosotros vimos que hay que seguir adelante. Por el colmo, mi familia y su familia conversaron entre nosotros y dijimos que íbamos a tener el apoyo de todos juntos. Ya con el que tengamos el apoyo juntos, ya íbamos a seguir de lo más bien adelante para poder tener el niño. Yo le quiero hacer un llamado ahora a figura pública que por favor, Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca que estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo cuando venga. Por favor. Marlene habló después con más aplomo, más control, dijo que no tenía nada que ocultar. Pero algo llamó poderosamente la atención de todos, y es que ambos hablaban de Emily en pasado. Era, que si fue, y solo había pasado un solo día desde la desaparición de Emily. Bueno, por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo, la novia de mi hijo actual. Lo que ayer ellos, sí se ha comentado cosas que no son, ellos no fueron hacia el Nacional. La mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana viernes. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Cenoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso,
porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó. En ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo. Aquí estuvieron los familiares de ella no hace 15 minutos y estamos dispuestos a que la Fiscalía, la Policía Nacional, quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí, nos pueden entrevistar a la hora que quieran, cuando quieran, y si nosotros podemos colaborar, estamos en la mejor disposición de colaborar, porque yo me siento, su papá estaba un poco alterado, pero realmente lo comprendo, porque yo soy madre, y si a uno de mis hijos le pasara algo que no lo encuentro, yo diría más de ahí, me pondría peor, pero yo le pido a todo el que la pueda ver, el que la vea, que por favor, Emily, donde te encuentre, ya no nos haga sufrir más. Danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando, todos estamos tras de ti. Por favor. La rueda de prensa no calmó a nadie, al contrario, encendió más la sospecha pública. Y entonces, el 25 de agosto de 2017, Marlon Martínez fue arrestado como sospechoso principal y el 26 de agosto es llevado ante un tribunal y un juez le impone 3 meses de prisión preventiva. Prisión preventiva es una medida que usan muchos sistemas judiciales. Cuando una persona es el sospechoso principal y existe riesgo de que huya, destruya evidencia o interfiera con la investigación. Y en este caso, Marlon fue la última persona que estuvo con Emily, cambió su versión varias veces, había indicios materiales en un apartamento vinculado a su familia y además tenía conexiones fuera del país. Entonces, para proteger la investigación, el juez decide mantenerlo detenido mientras se reunían pruebas. No es que ya lo hubieran declarado culpable en ese momento, es que dejarlo libre podía poner en peligro todo el proceso. Menos que me devuelvan el cuerpo para tener donde llorarla. 5 días después de la desaparición de Emily, la investigación dio un giro definitivo. El 28 de agosto, la señal del teléfono de Emily condujo a la policía a un apartamento de lujo, propiedad de Marlene Martínez, ubicado en un complejo residencial fuera de Cenoví. Dentro de este apartamento encontraron un colchón, toallas y rastros de líquido vital. Y ya para ese punto nadie dudaba de lo inevitable. 2 días después, un vigilante del edificio declaró que había visto a Marlon sacar un saco pesado del apartamento, el mismo día de la desaparición de Emily. Dijo que él le avisó a Marlene que ella vio el video y mientras ella miraba el video se llevó las manos a la cabeza y gritó: ¿qué hizo mi hijo? Pero luego estas grabaciones desaparecieron. El 30 de agosto de 2017, Marlene Martínez se entregó a la policía. Ese mismo día, Marlon confesó, dijo que Emily no estaba viva y que su cuerpo había sido dejado en un vertedero. La búsqueda fue inútil, pero al día siguiente, el 31 de agosto de 2017, el cuerpo de Emily Peguero fue encontrado dentro de una maleta abandonada a un lado de la carretera en la provincia Espaillat, específicamente cerca del municipio de Moca, a un lado de una carretera, una zona rural poco transitada. La persona que la encontró no estaba buscando a Emily, no formaba parte de la investigación y no tenía ningún vínculo con el caso. Simplemente vio la maleta abandonada, le pareció sospechoso y alertó a la Policía Nacional. Cuando las autoridades llegaron y abrieron la maleta, encontraron el cuerpo de Emily del Carmen Peguero Polanco. Recordemos que Emily tenía solo 16 años y estaba embarazada. La autopsia confirmó una terminación del embarazo inducido, hemorragia interna y golpes contundentes en la cabeza. O sea, esto no fue un accidente, no fue algo espontáneo, no fue inevitable, fue violencia y fue encubrimiento. Y aquí es donde el caso deja de ser solo un crimen y se convierte en algo más profundo. Una traición adulta contra una menor, todo para proteger una reputación. Antes del 23 de agosto de 2017, ya había señales, no señales obvias para titulares, sino esas que solo se entienden después cuando ya todo explota. Emily ocultó su embarazo durante meses, no porque no lo aceptara, no porque no quisiera a su bebé, sino porque ella tenía miedo. Miedo a su padre, claro, pero también
miedo a lo que pasaría fuera de su casa, porque cuando una menor queda embarazada de un joven mayor o queda embarazada del todo, el peso social casi siempre cae sobre ella, no sobre el muchacho. Ella es la que falló, ella es la que no se cuidó, ella es la que se daña la reputación. Y claro, cuando el otro lado tiene poder, dinero y contactos, ese miedo no es irracional. Según testigos presentados luego en el juicio, Marlene Martínez se enteró del embarazo antes que el mismo padre de Emily y no reaccionó como una adulta responsable frente a una menor. Ella la presionó, la visitó sin aviso, hubo conversaciones privadas que no debieron ocurrir sin la presencia de sus padres. Incluso días antes de la desaparición, Emily fue llevada sin el consentimiento de su padre, aunque aquí no entiendo si es igual como en Puerto Rico o en Estados Unidos que la emancipación durante el embarazo. Pero sin el consentimiento de su padre, la llevaron a realizarse una prueba de embarazo acompañada por personas adultas que no eran su familia directa. Y aquí uno se detiene. Porque entonces, ¿por qué no se le llamó a los padres? ¿Por qué no se habló claro? ¿Por qué se manejó todo en secreto? Y la respuesta apunta siempre al mismo lugar, mi gente, el control de la situación, control del daño social, control de la narrativa. Mientras tanto, Emily seguía asistiendo a la escuela, planeaba regresar ese mismo 23 de agosto. Ella nunca empacó ropa, nunca se despidió. Eso es importante decirlo porque desmonta cualquier teoría de una huida voluntaria. Una adolescente de 16 años, embarazada de 5 meses, no desaparece sin dejar rastro si piensa irse por voluntad propia. Aquel miércoles 23 de agosto de 2017, Emily salió de su casa en Cenoví temprano en la mañana, dijo que regresaría y horas más tarde Marlon regresó solo. Y lo que dijo no cuadraba porque él primero dijo que él había dejado a Emily en la bomba en la gasolinería. Después dijo que no sabía exactamente con quién se fue. Y después dijo que ella se había ido por su cuenta. Pero entonces aparecen los detalles que rompen la historia. En la cámara de seguridad no se muestra a Emily por ningún lugar. Nadie la vio y esos mensajes de texto enviados a la hermana de Emily con errores ortográficos que no coincidían con su forma de escribir. Emily, como dije, solo enviaba audios. Su madre notó de inmediato que algo no estaba bien. Y aquí entra un punto que suele olvidarse. La familia no esperó días para buscarla. Ellos actuaron ese mismo día. Fueron a la policía, fueron a los medios, fueron a donde pudieron. Pero mientras tanto, Marlon y su madre aparecieron en televisión hablando de Emily en pasado, apenas 24 horas después. Eso no es un detalle menor, eso es lenguaje inconsciente. El portero del edificio declaró haber visto entrar a Emily y Marlon juntos. Subieron por las escaleras porque el ascensor no funcionaba, pero solo vio salir a Marlon arrastrando una bolsa pesada. Nunca volvió a ver a Emily y aquí ya no hay duda razonable. Este caso dividió a la República Dominicana, pero también la unió. Las protestas no eran solo por Emily. Eran por todas, por las menores silenciadas, por las mujeres sin poder, por los crímenes encubiertos por estatus social. La calle gritaba lo que muchos pensaban, que si Emily hubiera sido hija de una familia poderosa, la historia habría sido distinta. Y esa es una conversación bastante incómoda pero necesaria. Cuando el cuerpo de Emily fue encontrado el 31 de agosto, de 2017 dentro de esa maleta abandonada a un lado de la carretera en la provincia de Espaillat, el país entero ya estaba en la calle. No era solo dolor, era rabia, porque ya no se trataba de una joven desaparecida, se trataba de una menor de 16 años, embarazada de 5 meses, que había sido traicionada por personas que la conocían desde niña. Y aquí uno se detiene, porque entonces si algo salió mal, ¿por qué no buscar ayuda médica? ¿Por qué no llevarla a un hospital? ¿Por qué no salvarla? La respuesta es incómoda, pero evidente, porque salvarla implicaba asumir consecuencias. A partir de la confesión inicial de Marlon Martínez, la investigación empezó a destapar algo mucho más grande que una discusión entre pareja. Aparecieron otras personas, otras manos, otros silencios.
Y entre los implicados estuvieron María Balbina Rodríguez Santos, quien era empleada doméstica de Marlene Martínez, Sugel Miguelina Polo García, otra empleada, Henry Martínez, el hermano de Marlene, Simón Bolívar Ureña, conocido como el Boli, encargado de una finca propiedad de la familia. Los testimonios revelaron movimientos extraños la madrugada del 24 de agosto de 2017. Llamadas, traslados, dinero. Uno de los datos más contundentes fue el depósito de 100,000 pesos dominicanos ordenados por Marlene Martínez para facilitar movimientos posteriores. Y aquí no estamos hablando de especulación. Estamos hablando de testigos que declararon bajo juramento. Según esos testimonios, después de la muerte de Emily, se discutió cómo ocultar el cuerpo, se evaluó sacarlo del país, se decidió trasladarlo y abandonarlo lejos de Cenoví. Y todo eso ocurrió mientras Marlon ya estaba bajo sospecha. Pero entonces viene una de las frases más recordadas de todo este caso. Cuando Marlene fue confrontada por la prensa y por la justicia, ella lo que dijo fue: actué como madre. Y aquí uno no puede quedarse callado, porque actuar como madre no es encubrir un crimen, no es ayudar a desaparecer una menor, no es proteger al agresor y olvidar a la víctima. Actuar como madre también implica poner límites y asumir que amar a tu hijo no te da permiso para destruir a otro. El juicio comenzó formalmente el 26 de septiembre de 2018 y duró aproximadamente 14 meses desde que se inició formalmente hasta que se dictó la sentencia. Y estuvo marcado por protestas constantes, tensiones dentro y fuera del tribunal y una atención mediática sin precedentes. A que siempre he creído en la justicia. Siempre he dicho que no quiero inocente preso, que quiero culpable. Marlene Martínez nunca me dio la cara. Míreme ahora, Marlene. Míreme la cara. Cuando digo que no siento odio en mi corazón es porque tengo al Señor aquí adentro. Yo nunca pensé que a mi hija me le eran capaces de hacérmele eso. Porque si mi hija, yo me había soñado eso, yo no la había dejado salir. Pero míreme la cara para que se lleve de reflexión lo que le tengo que decir. Si hubiese sido inverso, a mí me habían tenido que matar para que mataran un hijo suyo. Tenían que matarme a mí primero. Porque a pesar de todo lo que Marlon y ustedes y lo que tuvieron me le hicieron a mí, yo le sigo queriendo a sus hijos. A pesar de todo, Marlene Martínez le di amor sincero a sus hijos. Le di amor sincero a Marlon, no porque tenía amores con mi hija. No me enteré desde que ellos tuvieron amores. Me enteré cuando mi hija tenía casi 15 años. Y le di los consejos que tenía que darle. Pero mi hija me dijo que en los sentimientos no se mandaba. No podía sacarle el corazón para que olvidara a Marlon Martínez. Son muchas las personas que me han criticado. Yo no mando en los sentimientos de mis hijos. Una madre no manda en los sentimientos de sus hijos. Una madre da consejo y lo sienta aconsejarlo. No iba a botar de mi casa a mi hija. Y si tenía que irme con ella, yo lo iba a hacer para criar a mi nieto al lado de mi hija. Marlon me pide perdón, pero no es un perdón verdadero. No es un perdón donde tú tienes la cara para mirármela y decirme que estás arrepentido, porque tú no estás arrepentido. Y el día que tú estés arrepentido, tú me vas a llamar y me vas a decir lo que faltan que tuvieron en esa habitación. No te costará años para decirlo, porque tu conciencia no te va a dejar vivir. Te quise como a un hijo, pero no porque tenía poder y dinero. Era porque vivía vacío y carecido de amor. Porque tú no tenías amor de madre como tenía que tenerlo. Porque tu madre vivía en su negocio y su política. No la critico por eso. Es su vida, no me meto. Mírame a la cara
porque merezco que tú y Miley me miren a la cara por primera vez después del 23 de agosto que me le arrancaron la vida mía. Y todavía ustedes no han podido mirarme. Es verdad. Yo dije que ustedes eran personas honorables porque no podía subirme a ese estrado y decir mentiras. Pero hoy no puedo decir lo mismo porque todavía Marlon Martínez y Marley Martínez no han podido mirarme a la cara y decirme qué pasó. Y si Miley, míreme Miley, si usted el día que me arrancaron la vida a mi hija y ha ido a mi casa y me dice, pasó una desgracia, me entrega a mi hija, usted no estuviera sentado en ese sillón. Me le tiraron la dignidad por el suelo, no me la dejaron llorar ni abrazarla. Y yo por eso clamo justicia. Y que la muerte de mi hijo no quede impune. No es de redes sociales, es dignidad. Es del orgullo que me lo quitaron a mí. Me arrancaron una niña que no andaba bebiendo ni parrandearon. Me arrancaron a mi hija que vivía pegada de la falda mía. No puedo decir más. Solo le pido a Dios que algún día se arrepientan de corazón. A Marlon Martínez se le imputó cargos de homicidio, acto ilegal y ocultamiento de cadáver. A Marlene se le imputaron cargos de sustracción de menor y ocultamiento de un cadáver. Durante el proceso, la defensa intentó instalar una narrativa distinta, que supuestamente Emily había querido terminar el embarazo, que había tomado algo por voluntad propia, que todo fue una tragedia sin intención criminal. Pero entonces los informes forenses desmontaron esa versión, con las lesiones internas, los hematomas, el golpe en la cabeza y el estado del cuerpo no respaldaban esa historia. Además, se presentaron 17 testigos, evidencias del apartamento, registros de movimiento de dinero y declaraciones que mostraban premeditación. La defensa también intentó sembrar dudas sobre la familia de Emily, que se habían retirado querellas, que se había arreglos, pero jurídicamente eso no cambió nada. El Ministerio Público llevaba el caso y la evidencia estaba ahí. En noviembre de 2018, el tribunal emitió su decisión. Marlon Martínez fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en la República Dominicana. Debería ser más tiempo, la verdad. Y Marlene fue condenada a 5 años de prisión por ocultamiento del cadáver y sustracción de menor. 5 años. Y la reacción fue inmediata, indignación total. Porque 5 años para una adulta que encubrió la muerte de una menor embarazada no se sentía como justicia. Aquí se ha dicho todo, ya testigo, se ha nada, ¿Qué tiene el micrófono? yo entiendo que se ven a mí, cada cosa es una testigo, pero no en parte de crónica, como lo haré hecho la parte. Ahora yo digo que no me puedo tirar la cara, porque no tuve valor de mirarla a la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella y todo eso que ella dijo, y era una madre para Marlon y para mis hijos, y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida, por eso yo fallé. Pero no porque quisiera que nada así sucediera. Y recuerden todas las madres que me juzgan y las que me estén mirando aquí, que no han convertido una parte en un negocio como un abogado de la parte querellante en sus redes sociales. No quiero ver ninguna madre en el lugar de la Lisa, pero tampoco la quiero ver en mi lugar. Porque si yo le decía a la Lisa, aunque su dolor lo esté matando, no han podido decir que Marlon era un criminal. No han podido decir que era un muchacho malcriado. Marlon era un ejemplo hasta ese día para su colegio, para la sociedad, para la comunidad donde nosotros vivíamos. Y si ella, que es la afectada, no ha podido decir eso de él, como yo, que soy su madre, y no creo las versiones que dicen cómo pasaron las cosas, porque yo sé que Ada mismo no lo cree. Yo sé que no.
Yo sé que no, que en este caso han entrado mercadólogos a privarse de abogado y que en vez de analizar qué ha pasado, lo que han hecho es provocar llagas y más llagas y más llagas. No, yo no tuve valorada. Y mientras vida tenga, no puedo mirarte la cara porque no te puedo devolver a Emily. Porque todo esto es falso. ¿Cómo yo voy a querer que le pasara algo igual? Cuando yo desde que me enteré, lo que quise fue que tuviera atenciones médicas. No. Soy una madre, soy una persona que no tenga raciocinio, puede pensar que una madre va a incitar a un hijo a que fracase. Solo una persona sin raciocinio lo puede pensar. Pero entonces vino algo peor, porque en mayo de 2019 la Corte de Apelación redujo la sentencia de Marlene a solo 2 años, porque no se pudo probar que ella ejecutara el crimen directamente, solo que ayudó a ocultarlo. Y aquí uno se pregunta, con razón, ¿desde cuándo encubrir la muerte de una niña es un delito menor? En septiembre de 2020, Marlene Martínez fue puesta en libertad. Salió del centro penitenciario entre gritos de asesina y cómplice. Hoy, según reportes, vive fuera del país. Marlon Martínez, por su parte, permanece en prisión cumpliendo su condena, aunque incluso desde la cárcel surgieron denuncias de privilegio y de conductas que volvieron a encender la indignación pública. Pero el caso de Emily no terminó con una sentencia. Dejó preguntas sobre el poder, la impunidad, la desigualdad social y la protección real de menores. Ese año, 2017, se registraron más de 150 feminicidios en la República Dominicana. Emily fue solo uno de ellos. Y lo más duro de aceptar es esto. No fue un crimen impulsivo. Fue una cadena de decisiones adultas donde una menor fue la única que no tuvo voz. La traición no vino de un desconocido, vino de una familia vecina, de adultos que sabían y que eligieron encubrir. Y eso sigue doliendo. Después de la sentencia, el país siguió adelante. La noticia dejó de ser titular diario, las cámaras se fueron. Pero para la familia de Emily del Carmen Peguero Polanco, el tiempo se quedó detenido en agosto de 2017. Su madre, Analgisa Polanco, ha dicho en entrevistas algo que parte el alma, que a veces todavía saca comida de más pensando que su hija va a llegar y luego recuerda que no. Y ahí es donde uno entiende que este caso no se trata solo de cárcel o de sentencias, se trata de una ausencia permanente. Emily no solo fue asesinada, fue borrada de su rutina, de su futuro, de su maternidad. Le quitaron la vida a ella y también a un bebé que nunca tuvo nombre. Y aquí quiero detenerme porque esto es importante decirlo bien claro. Emily no murió solo por la violencia de un hombre. Murió por una cadena de decisiones adultas, por una relación desigual normalizada. Y esto lo digo sin juzgar a sus padres porque yo no soy nadie para juzgar y entiendo que ya todo el pueblo los juzgó. Murió por un embarazo manejado en secreto, por adultos que intervinieron sin proteger, por una madre que eligió encubrir y por un sistema que castiga más al que no tiene poder. Porque claro, Marlon fue condenado, pero Marlene salió libre. Y esto deja un mensaje peligrosísimo, que encubrir puede salir barato. Pero la calle nunca la perdonó. La sociedad dominicana no olvidó y aunque legalmente cumplió su condena reducida, socialmente quedó marcada. Pero la justicia social no sustituye a la justicia real. Este caso también dejó algo más. Una conversación incómoda sobre cómo tratamos a las menores, sobre quienes tienen voz y sobre cómo el estatus puede distorsionar la verdad. Porque Emily confió en un joven que conocía desde niña, confió en una familia que era vecina, confió en adultos que debieron protegerla y esa traición es la que más duele. No fue una emboscada de un desconocido, fue una traición íntima, cotidiana, normalizada. A mí personalmente este caso me marcó porque me confronta con algo que a veces no queremos aceptar. La juventud
es frágil, aunque ellos crean que lo saben todo. Y el mundo fuera de casa puede ser cruel, especialmente cuando los adultos fallan. Emily no era imprudente, era una adolescente asustada, enamorada, tratando de navegar una situación más grande que ella. Y los adultos alrededor no estuvieron a la altura. Hoy, cuando se menciona su nombre en la República Dominicana, no se piensa solo en un crimen, se piensa en un símbolo, en una advertencia, en una deuda pendiente. Porque mientras existan niñas que callen por miedo, adultos que encubran por conveniencia y sistemas que midan la justicia según el apellido, casos como el de Emily pueden repetirse. Y eso es lo que no se puede permitir. Emily tenía sueños, tenía un futuro y tenía derecho a vivir. Que su historia no se recuerde solo por cómo murió, sino por lo que nos obligó a ver. A mí este caso me sigue molestando y no de una manera pasajera, sino de esas que se quedan contigo, que te incomodan cada vez que los recuerdas, porque aquí no estamos hablando solo de un crimen, estamos hablando de una traición. Esta mujer, Adalgisa, le cuidó a sus hijos. Y ella fue capaz de cometer algo. Esa mujer no tiene corazón, no. La vio crecer, permitió una relación desigual y que cuando todo se salió de control protegió a su hijo. Eso para mí, eso es imperdonable. Me molesta profundamente que adultos hayan visto el miedo de una adolescente embarazada y en lugar de acompañarla, la presionaran. Me molesta que se haya manejado todo en secreto como si el problema no fuera la vida de una niña, sino la vergüenza social de un apellido. Y me molesta sobre todo que una madre haya preferido encubrir un crimen antes que permitir que su hijo enfrentara las consecuencias de lo que hizo. Porque amar a un hijo no significa justificarlo todo, no significa cruzar líneas morales, no significa destruir a otra familia para salvar a la tuya. Emily confió en personas que no debieron fallarle y esa confianza fue usada en su contra. Este caso nos obliga a mirarnos como sociedad. Nos obliga a preguntarnos cuántas veces normalizamos relaciones desiguales, cuántas veces callamos por no meternos, cuántas veces protegemos al que tiene poder y dejamos sola la parte más vulnerable. Emily no tenía las herramientas para defenderse de adultos que sí la tenían. Y aún así, fue ella quien cargó con el peso más alto. Que su historia no se recuerde solo por el horror, sino como un recordatorio de lo que pasa cuando el silencio, el estatus y el encubrimiento pesan más que la vida de una niña. Eso es lo mínimo que le debemos. Y esta, mi gente, fue la historia de Emily Peguero. Gracias por acompañarme, mi gente. Hagan bien, sin mirar a quién. Cuiden a sus niñas, a sus niños, a todos. Cuidémonos todos, que el mundo está muy feo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Delitos de Sangre. Bye.